Hoy, Domingo de Ramos, hemos leído el momento en que Jesús entraba en Jerusalén. Y cuando meditaba este pasaje yo en mi casa, pensaba que hay tres momentos esenciales en que Jesús entra en el templo. El primer momento fue cuando lo llevaron sus padres para presentarlo ante el Señor en su morada santa. En ese momento a mí me recuerda a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque sí, era Jesús, era realmente Jesús, pero no hablaba, no enseñaba. Estaba el cuerpo de Jesús, es decir, Dios, Hijo hecho hombre. Pero había que tener fe, que en ese niño, envuelto en esas telas blancas, estaba la divinidad. Me recuerda a la Eucaristía. La segunda vez que aparece en los Evangelios que Jesús entró en el templo fue cuando enseña a los doctores. Allí aparece Jesús como maestro, Jesús enseñando la palabra que resuena, con una sabiduría que era la de los libros de la Biblia que había hasta entonces, solo que superior, la misma sabiduría pero superior, como si fuera más pura, como si hubiera llegado a la perfección suprema. La tercera vez que nos aparece hoy es cuando entra en el Domingo de Ramos. Allí entra como un rey. Entra como un rey aclamado, con todo el mundo poniendo mantos bajo sus pies para que caminara mullido, cortando ramitas para que toda la vía fuera verde, como el que va por un prado hasta entrar por la puerta de la muralla e incluso más allá, todo el mundo aclamándole, reconociéndole. Entró como entraba un rey. Pero digo como un rey, y no digo el rey, porque cuando entraba Herodes en Jerusalén, sin duda alguna entraba con mucha mayor parafernalia. Seguro que entraba en un bellísimo caballo que estaba cubierto de telas costosísimas. Él mismo iría revestido con sedas, con telas las más caras que se pudieran encontrar, con joyas, collares, una corona, etc. Hay que hacer notar que Herodes Antipas no era rey de Jerusalén, era rey de la tetrarquía, que eso era la Galilea y la Perea. Allí no era rey. Entraba él con la magnificencia de un monarca oriental, pero allí no era rey. Esto es un hecho que no lo digo simplemente como curiosidad histórica. Jesús, cuando entra como un rey en Jerusalén, no está usurpando el puesto a nadie. Tampoco el procónsul se consideraba un rey, era meramente un funcionario y sabía que años después le enviarían a otro lado. Era un funcionario cuya capital ni siquiera estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea Marítima, una ciudad comercial nueva, romana. Cuando Jesús entra en la ciudad cultural, levítica, religiosa, donde en su cúspide estaba el Sanedrín, donde no había el gran palacio de un rey, sino el templo, el único rey de Israel. Cuando entra allí no está usurpando nada a nadie. Jerusalén era una ciudad muy pequeña. De hecho, repito, ni siquiera la capital estaba allí.
Se ha discutido en infinidad de artículos cuántos habitantes podía tener Jerusalén, pero máximo yo creo que tenía 50.000 y probablemente entre 15.000 y 30.000 habitantes. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Jesús no entra como un usurpador. Jesús no molesta a nadie entrando rodeado de sus apóstoles y sus seguidores religiosos, cuando entra como el predicador, el que hacía milagros, el que claramente había dejado claras muchas veces que él no pretendía un reino de este mundo, que su reino era espiritual. Por eso he dicho, entra como un rey. No entra como el rey que merecería entrar como el Rey de Reyes, Dios del universo, con todo su poder. No, entra aclamado, rodeado, pero desde luego no al modo humano. El hacerlo sobre un pollino, por mucha tradición que hubiera tenido eso, en Israel, donde lo que había eran asnos, pero no caballos, pues era un signo de humildad. Ya los caballos se habían extendido mucho por Palestina en esa época. Fijaos que antes he dicho que la primera entrada a mí me recuerda a la Eucaristía. La segunda entrada es la voz de Dios que resuena en las dependencias, probablemente en el atrio del templo. La tercera entra como un rey, como el rey de los judíos que realmente era, pero no buscando nada material. Y eso, en el modo en que entra, lo deja claro. Jesús, ¿qué es lo primero que hace al entrar en Jerusalén? Va al templo. ¿Qué es lo que va a hacer ese día y los siguientes días de la Semana Santa? Enseñar. Es decir, fijaos que en esta entrada tenemos la primera entrada como Eucaristía, la siguiente entrada como maestro. Entra como rey, pero más maestro que nunca, porque ya no va a ser simplemente hablar un poco a unos doctores, sino a todas las masas que estaban ahí y durante varios días, y entra como lo que es el cuerpo de Cristo, Dios encarnado. Esta entrada, por lo tanto, es culminación de todas las demás entradas. Va a hacer lo que había hecho antes, pero más. Verdaderamente es la culminación. Si el pueblo de Israel, los príncipes de Judá, los sacerdotes, el entero Sanedrín hubiera sido fiel, hubiera buscado ante todo obedecer a Dios, hubiera hecho lo que Dios quería, le hubieran reconocido. Y entonces le hubieran estado esperando a la puerta las autoridades civiles y las religiosas. Si Israel hubiera sido fiel, Israel no hubiera sido conquistado. Los profetas dejan muy claro que la invasión de los persas sucedió por los pecados de Israel y que si no hubiera sido por eso, se hubieran cumplido las palabras que Dios dijo a Moisés: si sois fieles, venceréis a vuestros enemigos, etcétera, etcétera. Las bendiciones se hubieran cumplido. Jesús hubiera sido recibido por el pueblo que anhelante había orado porque viniera el Mesías durante generaciones. Durante 2000 años, porque ya en Abraham comienzan las primeras profecías, durante 2000 años, si el pueblo hubiera sido fiel, lo más grande que hubiera anhelado hubiera sido la venida del Mesías. Y allí le hubieran estado esperando. Insisto, tanto
el rey de Israel, con sus príncipes, la corte, como el Sanedrín, como los sacerdotes, los escribas, los fariseos, hasta los esenios, que en esa época, por el pecado del templo, se habían separado de él, hasta los esenios, la parte más contemplativa, hubiera estado allí. ¿Y qué es lo que hubiera hecho Jesús? Jesús hubiera ido al templo. Jesús hubiera ido al templo porque él era hombre israelita, fiel a la ley, porque él mismo, antes de encarnarse, había suscitado la construcción de ese templo, había diseñado con cuidado todos sus ritos y sacrificios y plegarias. Entonces él mismo hubiera dado ejemplo de decir: lo primero es adorar al Padre, que para mí es Dios, aunque él mismo era Dios, pero como hombre era el primero en adorarle. Por eso, cuando se refiere al Padre, siempre lo llama Dios. A veces especifica que es el Padre. Entonces hubiera ido allí. Allí le hubieran esperado el sumo sacerdote, los más altos rangos del templo. Allí probablemente, después de unas oraciones en el atrio, hubiera hablado como maestro a los maestros de Israel. Los fariseos hubieran estado allí adorando, sin perderse la más pequeña de sus palabras. Los escribas, que habían estado copiando cuidadosamente la palabra de Dios, estarían copiando todo, que no se perdiera ni una palabra. Los esenios, todos estarían allí. No hubiera cabido todo Israel, solamente hubieran podido entrar los que después iban a extender las enseñanzas de Jesús en toda Jerusalén y en todo Israel. Después de hablar en ese atrio, me imagino que, como estaba indicado en la palabra de Dios, hubiera ofrecido a través de las manos de los levitas un sacrificio al Padre. Y después hubiera entrado al Sancta Sanctorum, a adorar al Padre. Esto es una opinión personal, por supuesto. No sabemos lo que hubiera ocurrido si Israel hubiera sido fiel. Pero lo lógico es que Jesús, reconocido como lo que era, en vez de recibido con la hostilidad y quedándose en un puesto secundario y con mucha oposición, lo lógico es que en vez de eso hubiera entrado como lo que es. Y hubiera entrado al Sancta Sanctorum detrás del velo y allí se hubiera postrado ante su Padre y le hubiera adorado. Y le hubiera adorado. Hubiera ido acompañado del que solamente podía entrar una vez al año en ese lugar, el sumo sacerdote. Y probablemente me atrevo a imaginar, quién sabe si me equivoco, que ya que entraba con el sumo sacerdote, simple hombre, pero que tenía derecho a entrar según la palabra de Dios, pues quizás hubiera entrado con su madre y le hubiera dicho: esta es la verdadera arca. Si aquí, en el lugar más santo, guardáis lo que es el símbolo del arca, yo, rey de los judíos, lo mismo que Salomón trajo el arca, yo traigo la verdadera arca. Y allí los tres hubieran adorado a Dios. ¿Qué hubiera pasado después? Probablemente, dado que Israel le había acogido, ¿qué más quería Dios que hablar a su pueblo? Que enseñara a esas almas. Probablemente Jesús hubiera enseñado allí, en el gran atrio, en ese gran patio que había delante del atrio donde estaba el altar, a todo el mundo, todos los días, con generosidad,
también hubiera hecho milagros. Como sumo sacerdote, no solamente como rey, probablemente él hubiera ofrecido las oraciones, hubiera cantado los salmos, hubiera ofrecido los sacrificios sobre el altar. Y ese Israel que se había abrazado a su Mesías, que hubiera sido enseñado, hubiera sido el Israel misionero que hubiera extendido el Evangelio por todo el mundo. Si hubieran sido fieles, incluso aunque hubiera establecido un nuevo sacerdocio, el antiguo habría permanecido como testimonio de lo que había sido la fidelidad del pueblo, como testimonio del Antiguo Testamento, de un Antiguo Testamento que había seguido los caminos del Señor. ¿Qué hubiera pasado después? No lo sabemos. Quizás después de muchos años, porque Dios es generoso, da sus dones con generosidad. Quizás después de muchos años de enseñar allí, de hacer milagros, hubiera ascendido al cielo. Y quién sabe si lo hubiera hecho desde allí mismo, ante todos. Y ese cristianismo que se hubiera extendido por el mundo, aunque fuera de los reinos fuera de los límites de ese reino sagrado, hubiera tenido persecución, mártires, pero dentro se hubieran custodiado todas las palabras, todos los objetos. Y cuando los cristianos hubieran ido de peregrinación a la Tierra Santa, se hubieran encontrado con todos los testimonios de la vida del Mesías. No solamente tendríamos, quizá, como ahora, las palabras, sino que tendríamos las palabras y los objetos, sus túnicas, sus mantos, todas sus palabras, dónde vivió, dónde comió, todo. Por supuesto que digo una opinión de lo que podía haber ocurrido. Solamente Dios sabe, entre las muchas posibilidades, lo que realmente Dios hubiera decidido que sucediera. Pero esto es una de esas posibilidades. Fijaos qué grandioso pudo ser el plan de Dios. Siempre lo mejor es la fidelidad. ¿Cómo sería mejor la vida de una persona? Si siempre hubiera sido fiel. Entonces, Dios es cuando más da. Por supuesto que si uno es infiel, Dios rehace los planes, Dios vuelve a dar cosas, pero lo ideal siempre hubiera sido seguir el camino de Dios, la fidelidad. Lo mismo hubiera pasado con Israel, hubiera sido lo mejor. Las ventajas de que no haya sido así, es que tenemos una religión que ha tenido más cruz, que ha tenido más sufrimiento. Nos hemos centrado más en la palabra, en lo espiritual y menos en lo material. Pero, insisto, lo óptimo hubiera sido un Israel que no rechazara a su Mesías. Un Israel que conservara todo, palabras y todo lo que tuviera que ver con el Mesías. Un templo en el que Dios no hubiera rasgado el velo. Podría haber aparecido un nuevo sacerdocio, pero no hubiera sido necesario que el decreto de Dios destruyera lo que, de haberse mantenido, hubiera sido un obstáculo para la nueva alianza. Hubiera sido realmente un adversario. Las dos fes se hubieran visto confrontadas y en lucha. Fijaos desde esta perspectiva qué cosa tan impresionante es la entrada de Jesús. Jesús entrando en esa Jerusalén que habían reconstruido Esdras y Nehemías, el templo había sido rehecho, se había vuelto a levantar. Fijaos lo que es entrar
en el lugar donde ya estaba decidido el asesinato del Mesías, donde el único rey por donde corría algo de sangre hebrea era el asesino del último gran profeta, un hombre inmoral, un hombre que su vida es todo menos edificante. Un pueblo que había sido movido contra Jesús, una adoración que era solamente lo externo. Fijaos lo impresionante que es la entrada de Él. A cambio, precisamente por todo esto, tenemos la cruz. Tenemos el que Dios hiciera el sacrificio supremo de su Hijo. A cambio de todo esto malo, Dios fue más generoso. No solamente vino, sino que el sacrificio fue de sí mismo. No fue el sumo sacerdote del templo, fue el sumo sacerdote solo del templo de su cuerpo. No ofreció nada sobre el altar delante del santuario. Se ofreció a sí mismo en la cruz. Pero, dice la Escritura, fuera de Jerusalén. Y eso no fue por casualidad. Fue para que quedara claro que el nuevo sacrificio no era el del templo, sino que era fuera de Jerusalén. Y resucitó fuera de Jerusalén. Y ascendió fuera de Jerusalén. Después de resucitado, expresamente no quiso visitar el templo para no santificarlo con su presencia. Eso ya había pasado. Se pasaba página y no volvió allí. Nada más que meditemos la profundidad teológica de la entrada de Jesús en la antiquísima Jerusalén, existente incluso antes del rey David, que lo meditemos y que lo apliquemos a nuestra vida, lo que sería el plan de Dios en nosotros si siempre hubiéramos sido fieles, o al menos si somos fieles desde ahora. Y entendamos que entre todas las posibilidades que podía haber tenido el cristianismo, al final la que surgió no nos tiene que dar ninguna pena por lo que se perdió, porque así el exceso del amor fue mucho más grande. El sacerdocio que Jesús hubiera implantado, lo ha implantado, pero el testimonio del amor es mucho más grande. Nuestra religión es más espiritual, no está anclada a ningún lugar, a ningunos objetos. Es el Evangelio, las palabras. Mis adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Y en eso estamos ahora, en esa religión del espíritu. Los objetos son solo ayudas y solo tienen ese valor. Así hemos de entender el camino que ha seguido la teología, la teología de la historia que nos muestra una teología. Al final, para los que lo único que buscamos es a Jesús, o por lo menos eso debería ser, lo que ha sucedido es maravilloso, porque Dios nos ha amado a cada uno de nosotros al máximo, en la cruz. Hemos perdido la pervivencia del templo material, que si lo vierais os hubiera decepcionado. No se puede comparar a una catedral, el templo de Jerusalén. Es muchísimo más impresionante Notre Dame. Hemos perdido ese templo, pero hemos ganado la cruz. Hemos ganado muchas más gracias porque Dios ha sido más generoso y ha intercedido no solo con sus palabras, sino con su sangre para que seamos santos. Que la Virgen María, arca de la alianza, nos lleve a penetrar hasta lo más profundo del templo que es Cristo.